Creo que ha sido una jornada maravillosa. Muchas gracias de verdad por esta invitación para conversar hoy de un tema que a todos hoy nos ocupa y de verdad que es un tema que tenemos que empezar a conversar en nuestras instituciones, como la agresión a los colaboradores de salud por parte del paciente y la familia. Primero quiero, para quienes no nos conocen, de Clínica Imbanaco, nosotros somos una clínica ubicada en Cali, somos parte del grupo Quirón Salud, es un grupo hospitalario más grande de España, con más de 56 centros en Europa, y hoy en Colombia tenemos presencia con 8 instituciones, una en Bogotá, que es la Clínica de la Mujer, 6 ubicadas en Medellín, y nosotros en Cali con Clínica Imbanaco. Es importante resaltar que tenemos 47 años de experiencia, estamos con más de 950 médicos especialistas y contamos con más de 7 sedes. Igualmente tenemos bastante, digamos, foco en alta complejidad y con más de 45 especialidades médicas. Contamos con los más altos reconocimientos, como sabemos que son la Joint Commission, excelencia de Incontec, y hoy en día ya contamos con 4 centros de excelencia avalados por Joint Commission. Y orgullosamente somos miembros de Plaintree desde el año 2020, ya estamos camino a nuestra certificación. Y bueno, para entrar en materia, para hacer esta presentación, yo quise como ahondar un poquito en qué nos podíamos encontrar cuando uno busca agresión de usuarios, no necesariamente encasillado al sector salud. Y realmente cada vez vemos más noticias de pasajeros agrediendo en servicios de restaurantes, porque nos encontramos con usuarios menos empáticos y más irritables con el personal que lo atiende. Y esa es una realidad que no podemos desconocer. La violencia en el trabajo, sea física o psicológica, se ha convertido en un problema mundial que realmente ya está atravesando todas las barreras en los contextos de trabajo, en los grupos profesionales. Y antes era una cuestión olvidada y hoy sabemos que es de gran importancia y ha tomado un tema muy relevante y es un tema de conversación en la industria y en nuestro sector especialmente. Porque todos sentimos esto que está aquí. Estamos aquí para ayudarte. No descargues tu ira con nosotros. Creo que esta frase que me lo dijo una vez una colaboradora, resume lo que realmente hoy viven nuestros colaboradores cuando se enfrentan a una agresión, sea física o verbal, de un paciente o una familia. ¿Y qué queremos? Que esto pare, porque estamos para cuidar a nuestros pacientes y sus familias. Y si vemos, hay una gran tendencia ya de todos nosotros en el sector de incluir fuertemente nuestros deberes y los derechos, brindar un trato respetuoso y digno al personal asistencial, otros brindar trato digno y humano al personal de la clínica y demás personas. Y en el caso de nosotros en Clínica Imbanaco, en nuestros derechos y deberes de los pacientes, recalcamos el respetar. Y cuando hablamos de respetar, hablamos no solamente de respetar sus deberes, sino al personal de la Clínica Imbanaco, a otros pacientes y sus familiares, y también nuestra filosofía y valores institucionales. Creemos que desde allí ya estamos en un camino importante, recalcando estos deberes de nuestros pacientes. Y bueno, para empezar a entrar en materia, lo primero que uno debe preguntarse cuando está tocando este tema es una reflexión desde la empatía y la compasión. ¿Qué siente el personal cuando se enfrenta a una agresión verbal o física? Pensemos todos. ¿Qué siente? Siente rabia, frustración, tristeza, impotencia. Son múltiples los sentimientos que nos han reportado nuestro personal cuando se enfrenta a este tipo de agresiones. Y en los 2 últimos años, nosotros veíamos una tendencia creciente de los casos de vulneración de deberes y agresión a nuestro personal. Era algo que ya empezábamos a ver, que ya no era un caso aislado, 2 casos, sino que venían un caso importante de reportes, aproximadamente unos 8 reportes al mes, pasamos a 9 y hoy estamos a nivel de 10 reportes promedio mensuales.
¿Cuáles son las situaciones más presentadas de agresión al personal de salud? El maltrato verbal de paciente, familia, al personal, sin duda, ocupa el primer lugar en agresión al personal de salud. Y es a lo que más se enfrenta cada uno de nuestro personal asistencial. El acoso sexual también es una situación presentada, especialmente en las áreas de hospitalización, y en algunos casos hemos tenido reportes de maltrato físico. ¿Qué hacer? Nosotros, ¿qué pensamos que se debe hacer? Realmente creemos que tenemos que trabajar primero desde la prevención, tratar de ser menos reactivos y más preventivos. Tener una muy buena comunicación con los pacientes es algo que evita, y esto cuando lo pensamos en el modelo de atención centrada en la persona, empieza a tener total coherencia con ese modelo de interactuar con el paciente, de que tenga información. Si el paciente tiene la información clara, su ansiedad, su incertidumbre, su angustia, todas esas dudas que tiene minimizan y hace que sus sentimientos de frustración e impotencia, que luego se pueden convertir en una agresión, disminuyan. Dejar claras las políticas de visita a los familiares y pacientes. Esta es una de las principales razones por las que se dispara normalmente cualquier tipo de agresión, porque no dejan entrar a sus familiares y allí empieza el maltrato y lo hemos identificado que es una de las principales fuentes. Dejémoslas claras desde el comienzo, prevengamos, asegurémonos que entienden cómo son esas políticas. Reportar a tiempo un paciente o familia que tiende a ser hostil. Es mejor empezar a ver cómo se está comportando para poderlo intervenir, escucharlo, poder bajar la ansiedad, poder bajar un poquito su angustia antes de que pase a una agresión. Hay algo también muy importante, revisar si hay algo en el proceso de atención que esté impactando negativamente al paciente. Si hay algo que nosotros estamos detonando desde nosotros como institución, también tenemos que revisarlo y ver cómo nosotros podemos lograr abordarlo y minimizar ese impacto. Revisar los antecedentes de salud mental del paciente y si es posible la familia. Esto es supremamente importante. No es lo mismo tratar con un paciente o una familia que tiene un tema de salud mental, que se vuelve hostil o agresivo, a tratar con un paciente con otras condiciones y que está totalmente sano en estas esferas. Y buscar las redes de apoyo de nuestros pacientes y familias cuando empezamos a entender. Si trabajamos desde la prevención, vamos a evitar muchas cosas y eso es lo que nosotros estamos haciendo en Clínica Imbanaco, tratando de prevenir. Sin embargo, no siempre la prevención es suficiente. ¿Y qué debemos hacer? Pensar en ambos. Cuando hay una agresión, debemos pensar en paciente y personal, en simultánea. Antes nos volcábamos solamente al paciente. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasaba con el personal? Un paciente era agresivo, un paciente se quejaba, y el personal decía, ¿y yo qué? ¿Tengo que aguantar el maltrato? ¿Y este paciente se vulnera sus deberes y no pasa nada? ¿Por qué? Claro, nosotros no podemos tomar ciertas decisiones porque tenemos que velar por la salud del paciente y no podemos tomar algunas decisiones como decir, no, es que no lo seguimos atendiendo en esta institución y más cuando su estado de salud no es el mejor. Pero sí tenemos que actuar inmediatamente en las dos vías. No volcarnos solamente al paciente, ni tampoco irnos al extremo de volcarnos solamente al personal. Porque si actuamos en las dos rutas, realmente estamos en un modelo de atención centrada en la persona. Y de allí de todo esto nació lo que para nosotros en Clínica Imbanaco es la ruta bronce y que es lo que precisamente hoy les quiero venir a compartir. ¿Por qué bronce? No sé si han escuchado de la broncemia del doctor Francisco Sciusy, un libro maravilloso, en donde manifiesta alguna, digamos, tipo de enfermedad o comportamiento más que enfermedad que se presenta en el sector salud, especialmente en algunos médicos que a veces sienten que un poco más de superioridad, pueden ser agresivos, no escuchan. Entonces nosotros dijimos, bueno, hablemos de broncemia, ¿por qué no le ponemos a esta ruta bronce? Y así la bautizamos, la ruta bronce, porque comparte muchos de los indicadores que se hablan desde la broncemia. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, esto fue un trabajo hermoso, realmente esto no fue un trabajo solamente de nosotros, del Centro de Experiencia de las Personas,
Esto fue un trabajo en conjunto con todas las áreas asistenciales y administrativas, porque no solamente podíamos pensar en personal asistencial, en enfermería o médicos, sino que teníamos que pensar integral, porque las personas del front se encuentran a mucho maltrato también, son las primeras que reciben a ese paciente hostil, que no le autorizan, al que no le hacen una autorización o tiene un problema de facturación. Ellas reciben todo eso, entonces también teníamos que trabajar. Y estos son los pasos, yo ya voy a andar en cada uno de ellos. El primero fue reuniones con el personal de salud. El segundo, la creación de una ruta para experiencia del paciente. La tercera es una ruta de atención al colaborador. Y por último, cuando ya llegamos a estos 3 pasos, divulgamos la ruta a todo el personal. Voy a contarles un poquito cómo hicimos cada paso desde nuestra experiencia. Las reuniones de levantamiento. Lo primero que hicimos fue sentarnos a definir los tipos de casos y clasificarlos. ¿Y en quiénes asistían a esta reunión? Bueno, estaban enfermeras, coordinadores de enfermería, médicos, líderes del área. Por supuesto, estaba seguridad, personal administrativo. Y allí fue cuando empezamos a decir y listábamos qué se nos presenta. Esto, es que el paciente nos maltrata por esto, es que alzan la voz, es que hay otros que son agresivos, es que el otro me ahorcó. Decían todo lo que ellos sentían, hicimos una lluvia de ideas con ellos, una co-creación, y identificamos que también habían situaciones que no eran generadas por el paciente, sino que nosotros también las generábamos. O sea, llevábamos al paciente en algo de la experiencia que él ya lo llevábamos al límite. Entonces también teníamos que hacer una reflexión de esos casos que nosotros detonábamos y los cuales teníamos que evitar desde la experiencia. Revisamos qué tan frecuentes esos casos, eso es vital, revisar la frecuencia de los casos para poder actuar y saber a qué nos vamos a enfrentar. Identificamos los sentimientos generados a una agresión o maltrato para que después, desde la intervención que se hace desde gestión humana, con todo lo del riesgo psicosocial, pudiéramos saber a qué nos estamos enfrentando. Co-creamos con el personal, como les estaba contando ahora, y definimos muy claramente quiénes debieran de estar involucrados en cada paso. Decíamos, ahora lo van a ver cuando vean la ruta, bueno, si un paciente simplemente me habla con un tono así, pues entonces van a ir tales personas. Si un paciente ya está usando palabras soeces, van estas personas. Si un paciente está vulnerando sus deberes y está atacando al personal, van estas personas. Y así veíamos el nivel de involucramiento en cada tipo de caso. Y lo clasificamos según la gravedad. Entonces, esto fue el primer ejercicio. Esta es la fuente principal para nosotros generar la ruta. Después creamos la ruta para los pacientes. ¿Por qué? Porque es que no es solamente entender los casos, sino también qué vamos a hacer. Y como les dije ahora, uno tiene una agresión y se tiene que activar en 2 vías. Y lo vamos a ver ahorita en la ruta. Ruta paciente, ruta colaborador. En el momento en que yo abro esas 2 rutas, bueno, tengo que ver qué va a pasar con ese paciente. Porque ese paciente no lo puedo felicitar. En ese paciente, el equipo de experiencia tiene que entrar, ¿sí? Siempre y cuando no haya riesgo. Yo no puedo mandar a donde un paciente agresivo, a alguien de mi personal, porque es ponerlo en la boca del lobo. Pero sí tengo que tener unas herramientas y unos compromisos con ese paciente para evitar que esto vuelva a suceder. Entonces creamos la ruta para el centro de experiencia de las personas. Y el centro de experiencia de las personas ya define en qué casos va a intervenir. ¿Y quién interviene? Interviene una de nuestras anfitrionas, que son un equipo importante que tenemos dentro de la clínica, que atiende pacientes, o atiende la coordinadora de este equipo, o atiende la jefe de este equipo, o atiendo yo como líder del equipo. Allí se define en la ruta cada uno de los pasos. Revisamos los guiones de cómo manejar los pacientes, hasta dónde llegamos. Y hay algo muy bonito, es que el decir que es un paciente bronce le quita ese adjetivo de decir es un paciente demandante, es un paciente agresivo, es un paciente difícil. Ahora, cuando hablamos tenemos un paciente bronce. Y ya cuando hablamos de bronce, sabemos que tiene un contexto difícil, que ha pasado por una situación, que está agresivo, que está alterado, ¿sí? Y que
a nuestro personal lo agredió o lo maltrató. Entonces, cuando tenemos bronce ya tenemos todo el contexto, no tenemos un pedacito del paciente agresivo molesto por una experiencia, sino que tenemos un paciente que está afectando el entorno de nuestra comunidad interna, de nuestros colaboradores a los cuales tenemos que cuidar para que ellos estén bien. Y allí veíamos la gravedad del caso. También, junto a gestión humana, porque principalmente lo lidera toda la parte de riesgo psicosocial de nuestro PAE, que es el Plan de Asistencia al Empleado, que lo que hace es medir el riesgo psicosocial que tiene lo que sucedió. O sea, medimos el evento sucedido y se hace la intervención. Ya vamos a ver cómo se activa cada paso. Les estoy contando es cómo lo creamos. Entonces, para crear la ruta de intervención al colaborador, bueno, definimos cómo intervenir al personal. Bueno, nosotros no tenemos a gestión humana las 24 horas, no tenemos una línea porque el CEP, el Centro de Experiencia de las Personas, tiene una línea 24 horas. Pero ¿qué hacíamos en el momento que era un turno, 10 de la noche? No teníamos a nuestras psicólogas de gestión humana que pudieran intervenir. ¿Cómo íbamos a intervenir el personal de los servicios? Revisamos realmente qué iba a pasar cuando no estaban y activamos grupos para reportar los casos y poder actuar rápidamente. Eso fue lo más importante y eso ha sido lo más lindo. Realmente, si hoy tenemos un paciente que vulnera su deber a través de una agresión y respetando nuestro personal, inmediatamente se activa el grupo donde están seguridad, gestión humana, los líderes de servicio y el Centro de Experiencia de las Personas de Clínica en Banana. Entonces, ahí estamos todos listos para proteger y abrigar a ese colaborador y reforzar los deberes del paciente. Porque aquí tenemos que escuchar al paciente, entender su malestar, entender qué pasó, validar y tomar medidas, pero también recordarle que si bien él se puede quejar, hay unos conductos regulares, una forma, unos canales por los cuales lo puede hacer que no tienen que ser a través de la agresión, ni verbal ni física, y que nosotros protegemos al colaborador. Esto ha tenido un impacto súper importante en nuestros colaboradores, porque antes no se sentían tan respaldados. Tenemos que ser honestos. Antes salíamos corriendo donde el paciente, ay, ¿qué le pasó? Venga, porque está molesto y ya. Y el colaborador decía, ¿y yo qué? ¿A dónde estoy yo? Y eso es lo que hemos logrado con esta intervención a colaborador. Y al final hicimos una gran divulgación en intranet. Ahora vamos a ver una de las piezas que hicimos capacitaciones, en las reuniones de enfermería lo capacitamos, en las reuniones de equipo. Y esto ha sido un trabajo de ir bajando para que todos sepan que nosotros los protegemos. Y realmente el sentir es que ya lo están siendo escuchados. Y ahí es lo más importante, porque también hoy tenemos que protegerlos para que ellos puedan cuidar también a nuestros pacientes. Entonces, bueno, entrando en materia, les traje como el resumen de nuestro código bronce. Voy a tratar de explicar esta infografía lo mejor posible. Lo primero que hacemos es clasificar el usuario por el tipo de agresión. Entonces, en este caso, les voy a presentar usuario con agresión verbal, porque también tengo el usuario con agresión física y tengo cuando es un paciente, un familiar médico que está molesto por algo, porque este tipo de paciente se comporta diferente y tiende a ser un poco más agresivo con nuestro personal. Este usuario con agresión verbal puede vulnerar cualquiera de estos atributos. Se niega la atención, es displicente, conductas no verbales, conductas sexualizadas, grabación en redes sociales, amenaza a la integridad o exige más de la cuenta. Cualquiera de estas situaciones o estos atributos que se vulneren tienen unas fases o manejo. Primero, cuando pasa algo de esto, ¿quién va? Bueno, va al servicio tratante, está en hospitalización, está en urgencias, el familiar está en UCI. ¿Qué pasa? Bueno, va el médico de turno con el jefe de turno y va una de las anfitrionas y refuerza deberes. ¿Ok? Pasa que el paciente continúa teniendo este tipo de agresión verbal. Bueno, va al coordinador, pasa al coordinador del servicio, el coordinador de enfermería y la dirección de seguridad. Después, continúa la situación, vamos escalando y ya van los jefes, ¿ya? Y al final ya hay otras intervenciones mayores.
toda esta agresión verbal inmediatamente se reporta a nuestro área de gestión humana. Y, por ejemplo, cuando es agresión física por conductas propias, violentas y disruptivas o factores clínicos de delirio en salud mental, pues tenemos primero que ver cómo lo maneja el servicio, y el servicio tiene que empoderarse de este tipo de manejos. Tenemos que capacitarlos, enseñarlos, pero como es una agresión física, tiene que estar acompañado de seguridad. En segunda instancia ya vamos escalando, donde participan las coordinaciones, incluimos a psiquiatría, porque tenemos un tema de factores clínicos, y trabajo social. Y por último, ya entran otras instancias hasta llegar a la situación. Hay un caso bien particular, no sé si a ustedes les pasa, pero pues puede ser usual en las instituciones de salud, es que nuestros médicos están de pacientes. Ellos en muchas ocasiones están molestos y empiezan a tener vulneración, especialmente por oportunidad de la atención, falta de comunicación, falta de trato amable, inconformidad al confort, la falta de continuidad de la atención y las fallas del servicio. Y en ese momento también lo activamos y reforzamos con este médico. Entonces, siempre en estos tres escenarios, paciente médico molesto, usuario de agresión verbal, usuario de agresión física, lo primero que el equipo hace es identificar qué deberes está vulnerando, ¿sí? Después, reportar al líder del servicio. Inmediatamente el colaborador que le reporta, el colaborador le reporta al líder del servicio. Y también en ese momento hay una activación de fases que recuerdan todas las fases consecutivas que nosotros dijimos. Y el líder de servicio debe reportarlo a gestión humana y el centro de experiencia de la persona para activar la ruta en las dos vías. Y eso es lo más importante, siempre reportar. Aquí es como la seguridad del paciente. El reporte es lo que nos ayuda a intervenir con prontitud las acciones o los diferentes eventos que se puedan presentar. Y ya el CEP tiene que realizar y reforzar los deberes. En muchas ocasiones tenemos que firmar compromisos por escrito con los familiares o con el paciente para que no vuelva a suceder algún acontecimiento de agresión física o verbal. Hemos tenido que tomar decisiones de restringir el ingreso a algunos familiares por maltrato a colaboradores o por grabar en nuestra institución al personal que se siente agredido ante una situación de estas, porque la agresión no solamente es eso, sino también grabarlos y vulnerar su privacidad. Y en ese momento, en el refuerzo de esos deberes, hacemos cartas y actas de compromiso en compañía de seguridad. Y bueno, esto es lo que le hemos desplegado al equipo, esto es un resumen, y estos son los horarios. Entonces, esto es lo que el personal sabe que tiene que pasar. Cuando hay una agresión verbal en un horario hábil, pues saben que de 8 a 5:30 de la tarde se activa el código bronce con su coordinador y hay unos horarios. Y de acuerdo al tipo de agresión, vemos si se activa o no seguridad. Y lo mismo pasa con la agresión física en horario no, lo mismo pasa en horario no hábil, cambia un poquito el comportamiento porque no está gestión humana inmediatamente. En todas las situaciones, el centro de experiencia de las personas tiene que reforzar y apoyar a los colaboradores, reforzando con esos pacientes los deberes. Se debe hacer contención inicial al colaborador que esté en una situación difícil, después gestión humana a través del plan de asistencia, del programa de asistencia al empleado, acompaña a ese colaborador, y Fortox brinda apoyo, que es nuestra área de seguridad y nuestro proveedor de seguridad, brinda el apoyo cuando hay agresiones físicas o verbales que se están saliendo de los límites normales de trabajo. Entonces, este es como el resumen que le entregábamos a nuestros colaboradores para que todos supieran cómo funcionaba y qué hacíamos, porque el éxito de esta ruta no ha sido solamente construirla. El éxito de la ruta ha sido que la gente vea, que nuestro personal vea que estamos preocupados y que no necesariamente porque es nuestro paciente tenemos que estar de acuerdo con una agresión física o verbal.
Nos debemos a nuestros pacientes, claramente, pero también nos debemos a nuestros colaboradores, que si ellos están bien, van a cuidar a nuestros pacientes y a sus familias. Y este era el mensaje que nosotros mandábamos. Dábamos unas tarjetas al personal donde le decíamos, tú eres importante para nuestra institución. Por eso estamos contigo siempre que nos necesites. Código Bronce existe para respetar los derechos de nuestros colaboradores. Porque al final, cuando trabajamos los deberes de los pacientes y evitamos que los vulneren, estamos trabajando los derechos de nuestros colaboradores. Y creo que eso es lo más importante, hacer respetar los derechos de nuestros colaboradores. Y esta ruta que les cuento es una ruta que realmente ha tenido muchos beneficios. Hoy en día la ruta está funcionando muy, muy bien, nos sentimos muy contentos y bueno, el día de hoy queríamos compartirles esta experiencia que es muy bonita, me quedo corta de tiempo para poderles contar más detalles, pero hay que construirla con nuestra gente y eso es lo más importante. No construirla de lo que nosotros creemos como institución, sino lo que nuestra gente viva. Bueno, que tengan un feliz tarde y que cerremos este evento maravilloso con otras cosas para aprender. Muchas gracias, aquí les dejo mis datos, estos son mis datos de contacto, cualquier cosa que necesiten, que quieran compartir y que quieran que les compartamos, súper bienvenidos. Muchísimas gracias